Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Mujeres Psicodélicas, este podcast para hablar sin tapujos sobre sustancias psicoactivas y algunas sustancias que son, ya sabéis, ilegales, pero no porque no sean buenas para la humanidad, sino que se han politizado y por eso no se permiten. Aquí está Marina Febles para vosotros y vosotras que nos escucháis al otro lado y quería hoy traer un tema, hablar de ello, reflexionar, hacerte reflexionar a ti al otro lado también, que creo que es muy importante la reflexión y el espíritu crítico y tener una opinión sobre las cosas, pero bien fundamentada. Bien, quería que este episodio sea una herramienta, vamos a decirlo así, quiero que sea como una herramienta, no un arma, una herramienta para todas esas personas que conviven a diario con otras que son bastante intolerantes con su consumo de sustancias, sea la que sea, ¿vale? Otra cosa es que seas adicto a ellas. Entonces, obviamente, tus familiares y personas cercanas se van a preocupar por ti. Pero si las consumes con cierta responsabilidad, pues siempre te encuentras con los juicios, con las opiniones, con muchas cosas, ¿vale? Entonces, quiero que este episodio se convierta en esa herramienta que si tú quieres y te apetece y digamos que estás de acuerdo con esto, con lo que voy a traer hoy a la palestra, pues lo hagas llegar a esas personas, que lo escuchen y a lo mejor de pronto les hace pensar de otra forma, ¿vale? Entonces, lo que yo te quería traer hoy es la ironía, absoluta ironía, del sistema en el que vivimos, ¿bien? Porque ese sistema donde vivimos, digamos que propaga o propicia el uso de ciertas sustancias psicoactivas y ha mantenido una cantidad de propaganda terrible acerca de otras sustancias. Bien, de hecho, se sabe, pero mucho, que muchos informes fueron ignorados en diferentes momentos históricos sobre la legalización de ciertas sustancias por un tema totalmente político. Bien, entonces, recordemos que las sustancias psicoactivas son muy amplias. Hay muchas sustancias psicoactivas en nuestro entorno y tenemos que entender muy bien el proceso de la adicción, de cómo se provoca la adicción en nuestro cerebro, ¿vale? Eso que nos lleva a un funcionamiento básico de nuestro cerebro y también que tiene mucho que ver con nuestra naturaleza. Bien, cuando la mayoría de drogas adictivas lo que generan directa o indirectamente es un ataque al sistema de recompensa de nuestro cerebro. Vamos a decir que se inunda todo nuestro cerebro con dopamina. Que la dopamina no es otra cosa que un neurotransmisor que cuando está en altas cantidades en nuestro cerebro nos hace sentir una recompensa inmediata sobre algo, nos hace sentir bien, nos hace sentir, pues eso, no sé, pues nos desenchufamos de nuestras preocupaciones, nos hace sentir de una forma que es agradable. Ok. Entonces, las drogas que afectan directamente a los receptores de la dopamina, pues generan, o sea, pueden llegar a generar una gran dependencia, una gran adicción. Pero siempre pensamos, pues, por ejemplo, la heroína, la cocaína, como en sustancias que llaman drogas duras, ¿bien? Pero lo que no somos conscientes es que ese sistema de recompensa funciona con muchas cosas, muchas cositas. No solo pues ese tipo de sustancias altamente adictivas o que se han metido en ese saco, un saco grandísimo donde se han metido un montón de sustancias sin entender que hay diferentes, pues eso, potencias, a diferentes actuaciones en el cerebro que actúan de diferentes maneras, que tienen diferentes efectos secundarios, etcétera. O sea, se ha metido todo en un saco y eso todo es malo y ahí no se puede tocar nada, ¿vale? No se puede, eso todo es malo y eso vas a acabar mal si toca algo de lo que esté en ese saco. Bien, eso lo tenemos claro. ¿Qué pasa con otras cosas que tenemos a diario a nuestro alrededor y que seguramente ya has oído hablar de este tema previamente? Pero esta es la ironía de nuestro sistema. El alcohol, el tabaco, el café. Son 3 sustancias psicoactivas y altamente adictivas. De hecho, el alcohol y el tabaco son 2 sustancias legales que cargan nuestro sistema sanitario y provocan un montón de muertes al año. Bien,
Entendemos perfectamente cuando hablamos de una persona con alcoholismo o con tabaquismo. Perfecto, lo entendemos. Y eso está mal, lo vemos como mal, pero lo vemos como si fuera una persona enferma, una persona que necesita del sistema sanitario para recuperarse y salir adelante, con todas las enfermedades que quizá se hayan desencadenado a raíz del abuso de esa sustancia. Pero seguimos viendo que esa copa o ese cigarro que te tomas o que te fumas siempre va a responder a una necesidad de un chute de dopamina. Por eso se crean estos circuitos de adicción. Cada vez que tenemos ansiedad, cada vez que tenemos un mal día, de alguna manera justificamos en nuestro cerebro la necesidad de esa recompensa, que de hecho muchas veces lo tomamos como una recompensa. La paradita para fumarte el cigarrito y el café, el cigarrito y la copita. No, es que yo solo fumo socialmente. Claro, amigo, porque te estás sintiendo bien. Entonces esto te hace fumar, al fumar te hace sentirte mejor. Y la gente que venga y me diga que no, que cualquier otra sustancia no es igual que el tabaco, perdona, discúlpame, pero seguimos hablando de sustancias psicoactivas. Generan una psicoactividad, es decir, ya sea solo plenamente una adicción, como que otras sustancias te pueden generar un bienestar que se prolonga en el tiempo o que te pueden hacer que se te alivie el dolor. Entiendo que, por ejemplo, fumando tabaco, pues no se te alivia ni tiene una característica medicinal clara, pero es igual de psicoactiva que cualquier otra sustancia. Bien, entonces tenemos nuestra sociedad que ha crecido y se ha evolucionado permitiendo el uso de ciertas sustancias que sí, que son legales y otras que no lo son. Por lo cual, con todo ese marketing que se ha hecho para que esas sustancias que no están legalizadas se queden en ese saco terrible, que donde haya alguien que tú puedas conocer que esté tomando algo que esté en ese saco, tú metes a todo el mundo también en el mismo saco, con la misma etiquetita. Y yo debo confesar que soy la primera, de verdad, O sea, yo no, sabes que no tengo ningún problema en ser honesta y decir las cosas como las pienso y como las he sentido, incluso hacer crítica de mí misma. En el pasado, yo decía que las personas adictas a las drogas, en concreto, a las sustancias, eran personas débiles. Pero lo decía porque era una inconsciente y una persona inmadura. Porque si yo hubiese mirado un poquito más cerca y hubiese mirado hacia adentro de mí, me hubiese dado cuenta que yo sí que era adicta. Y era muy adicta. A mi vaina, pero muy adicta. ¿Que no era una sustancia? Por supuesto, porque ahí es la ironía. Volvemos a lo de hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. ¿Y por qué no todo está mal o por qué no todo está bien? Pues porque no se quiere que suceda, no hay una voluntad de que eso pase. Y han pasado ya varias generaciones en las que la guerra contra las drogas y ese marketing arrasador ha dejado la semillita en nuestras cabezas y yo soy la primera que he sido víctima, no sé si víctima, pero no he tenido, digamos, el suficiente espíritu crítico de entrar en ese tema, a cuestionarme cosas. Pero desde que sí, pues todas son preguntas totalmente legítimas, que he tenido mis respuestas y he tenido muchas conversaciones muy interesantes al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres un consumidor de cannabis o eres un consumidor de MDMA o eres un consumidor de psicodélicos variados o sientes la necesidad de que todos los fines de semana tienes que hacer alguna cosita, aparte de la socialmente aceptada, emborracharte y llegar a tu casa a 4 patas. Bien, la realidad es que socialmente está aceptado aquel que se pone hasta arriba de alcohol, aquel que se fuma 3 cajetillas de tabaco y dices, bueno, pues la verdad que fuma un montón, pero nadie le dice, tío, eres adicto. Nadie le dice, tío, deberías pedir ayuda. Nadie. Salvo el alcohol, que sí se ve claramente en un alcoholismo que puede derivar en muchas otras cosas y también enfermedades. Bien, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los adictos a la cafeína? Conozco a un montón y seguro que tú conoces a un montón. Adictos a la cafeína que les generan enfermedades cardiovasculares, adicciones muy duras que en el momento en que dejas de tomar café, dolores de cabeza, migrañas, falta de atención, etcétera, ya te has jodido la atención porque en el momento que sí o sí cada día tomas la misma dosis de cafeína todos los días, eres adicto. Punto. Y el tema es hacer una reflexión, intentar entendernos y ser honestos con nosotros mismos con respecto a la sociedad en la que vivimos. Somos adictos a cosas. Por ejemplo, mi adicción era una adicción emocional, una dependencia emocional. Tal cual, era una adicción, yo buscaba el siguiente chute
en una relación con una persona. Y cuanto más tóxica era, más feliz era porque significaba que había momentos muy oscuros, pero cuando había reconciliación o cuando nos entendíamos o cuando había buenos momentos, eso era el chute dopamínico. Cuando lo que tenemos que buscar es la serotonina, que es lo que genera esa estabilidad o esa sensación de bienestar a largo plazo. Pero bueno, volvemos a la dopamina. La dopamina es el chute inmediato en el que te sientes súper bien. Esa cantidad de dopamina en el cuerpo te hace sentir excelente, increíble, maravilloso. Dices, me puedo comer el mundo, ¿eh? Pero la realidad es que el problema sigue estando ahí. Y cuando se acaba ese chute, el efecto de ese chute, pasan los días y la oscuridad vuelve. Entonces, las adicciones son variadísimas y la gente sigue viendo y juzgando mucho más unas que otras. Por eso quería decirte que este episodio puede ser una herramienta para esas personas que no entienden la diferencia entre adicciones. ¿Qué pasa? También hay gente muy traumatizada, gente que ha tenido personas a su alrededor, muy queridas, muy amadas, que se han enganchado, se han quedado adictas a una sustancia y han visto peligrar su salud, su vida, incluso su economía, o se han arruinado o han vivido en la calle precisamente porque hay ciertas sustancias que son muy adictivas, pero muy, muy adictivas y pueden arruinar tu vida. Por eso se necesita que el sistema, de alguna forma, te pueda ayudar con sustitutivo o con una terapia para evitar que sigas enganchado. Entonces, como esas personas han vivido un trauma tremendo, muy cerca y totalmente comprensible, que seguimos metiendo todo en el mismo saco, pero esas personas se siguen tomando su café y siguen fumando y siguen tomando alcohol los fines de semana. Eh, tienes una adicción. Tienes una adicción igual que la de esa persona con una drogadura, que a lo mejor tú piensas, bueno, pero es que lo que me hace un cigarrillo hoy no es lo mismo comparado con alguien que está enganchado a la heroína y que tiene que darse un chute cada X para poder vivir. Amigo, es lo mismo. No, no me gustaría que te llevaras a equívoco. Eso es el doble rasero y eso es un problema ético que tienes tú en tu cabeza, donde tú has entendido que esa etiqueta de persona heroinómana, una persona que está enganchada a una sustancia muy dura y muy fuerte, no es lo mismo que tú, pero intenta dejar de fumar, a que no vas a poder? No, la mayoría de la gente tiene un problema porque cuando quiere dejar de fumar no puede. Aparte que hay efectos bastante fuertes relacionados con el dejar de fumar, como subir de peso, te sube el apetito porque la ansiedad te come, te está buscando. O sea, es que tenemos un desenganche bastante fuerte cuando tratamos de salirnos de ese hueco, ¿vale? De esa adicción, de ese mal hábito, ¿bien? Entonces, claro, es el problema del doble rasero, ese problema de haberme creído todo lo que me han dicho, de que las drogas son súper malas, estas en específico, o sea, las de este ladito de la bolsita y las de fuera, como son legales, están bien. También te quiero comentarte la crisis que tenemos de benzodiazepinas y de opioides que hay en el mundo, no solo en Estados Unidos, que es de lo que más se habla. Tenemos que entender que hubo una época, sobre todo en los 90 y los principios de los 2000, que se recetaban benzodiazepinas como se recetaban gominolas. Las benzodiazepinas no son otra cosa que esos medicamentos que te ayudan con ciertos problemas de salud mental. Luego hay otros opioides, por ejemplo, como puede ser la oxicodona y otro tipo, pues son derivados son muy fuertes, son muy potentes, son derivados del opio que ayudan con el dolor. Por ejemplo, hay gente, y conozco los casos, y he leído mucho sobre el tema, de personas, por ejemplo, en Estados Unidos, que en la época en que la oxicodona se recetaba como pastillita de menta, la gente claro, tomaba su prescripción y en el momento que a lo mejor tenía que tomarlo 3 semanas, a las 3 semanas estaban adictos perdidos. Y claro, los médicos le decían, no, pues toma un poquito más para que poco a poco vayas quitándote. Sabían que era adictivo y aún así lo recetaban como para cualquier cosa. Y personas que tenían una vida completamente normal, que simplemente pues se cayeron un día a la escalera y se rompieron una vértebra o se rompieron una cadera, empezaron a tomar oxicodona y se engancharon. Y eso es un opioide. ¿Y qué pasó? Pues claro, que las farmacéuticas le daba puto igual porque lo único que hacían era promocionar el consumo de esta sustancia y trataron de tapar los efectos adictivos que tenían para seguir vendiendo. Y volvemos a tener el problema de siempre, los lobbies de poder que siguen manejando nuestras vidas y lo que tomamos y lo que dejamos de tomar, y que aunque lo diga un médico y tú pienses que lo que dice un médico está bien, realmente puede haber un error y puede haber aunque sea una buena intención, una mala ejecución
o una mala herramienta para curarte o para sanarte. Entonces, todas estas personas que han vivido esa adicción, cuando se dieron cuenta y ya no se podía ocultar que generaba adicciones muy fuertes, al final se dieron cuenta que tenían que pasar muchos controles para poder recetar estos medicamentos a ciertas personas. Pero todos los que ya estaban recetados y todos los que ya seguían tomando esos medicamentos estaban enganchadísimos. Y cuando empezaron a reducir el número de estos medicamentos en el mercado, se dieron cuenta de que tenían una adicción tremenda y que no había posibilidad de conseguir esa droga. Ya, no había, porque no estaba disponible en el mercado. ¿Y qué pasaron? Pues al uso de heroína. ¿Por qué? Porque es un opioide también, derivado del opio, y era mucho más barato. Y entonces te encuentras con personas que no necesariamente vienen de un entorno fragmentado o en familias que estén en problemas o con problemas graves económicos, sociales, culturales, sino personas completamente adaptadas a la cultura en la que vivimos y a la sociedad en la que vivimos, que de repente se encuentran enganchados a la heroína. Y ahora resulta que, claro, una droga que estaba aceptada y legalizada y prescrita por un médico deriva en un montón de personas con problemas, con drogas duras, ¿vale? Entonces, la ironía es que donde se percibe o sea, donde se legaliza una droga, donde hay unos gobiernos autorizando ciertas drogas para el consumo humano y que todo está bien y que los médicos sabrán lo que mejor nos conviene, resulta que al final nos encontramos con una epidemia de adicción a opioides. Y ya no hablemos de las benzodiazepinas. Si miramos estadísticamente, ya dedicamos un capítulo al informe europeo sobre drogas y hablaba de las muertes accidentales, sobre todo, y gente luego que en estas situaciones termina suicidándose porque como no tiene, su vida es una mierda, honestamente, y vive en esa oscuridad absoluta de adicciones y de necesitar el siguiente chute para poder seguir siendo funcional, pues nos encontramos con una epidemia global que ha derivado a que los gobiernos estén muy preocupados sobre todo por el consumo de drogas legalizadas. O sea, que esto es la ironía absoluta. O sea, tú vas al médico y cuidado con lo que te recetan, que a lo mejor te genera una adicción. O sea, y es que es muy importante que tengamos esto en la cabeza. O el cafecito, o el no sé qué, o el azúcar. Gente que está con una obesidad mórbida del copón de la baraja tiene una adicción absoluta al azúcar o a la sal inclusive. O sea, y ya no hablemos de las personas con grandes problemas psicológicos por adicciones como la que yo tenía, una adicción a la dependencia emocional. Por eso, pues porque todo al final, todas las personas que tenemos estos problemas, se basa todo en la carencia de amor propio y de autoestima. Y al final tenemos que buscar fuera lo que nosotros mismos no nos podemos proveer. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este juicio, porque me lo encuentro a diario. Yo que me dedico a la industria del cannabis, y lo digo abiertamente y no me escondo, mis propios compañeros de profesión, gente que conozco, o sea, que sé que ha dicho cosas de mí, es que, claro, que estoy como estoy, porque, claro, porque soy fumadora, porque soy una fumeta. Y porque, claro, pues así me va la vida, ¿no? O sea, que es de coña, pero de coña. O sea, la gente tiene muy rápido el juicio porque cuando se habla de cosas que no conocen y solo se fían de lo que le han dicho, pues al final tenemos esto, señalarme con el dedo y llamarme ciertas palabras para desprestigiarme o quitarme valor. Tengo que decir que hay personas totalmente funcionales, muchísimas personas que tienes alrededor, muchas personas que tienes alrededor, que consumen y son adictas a muchas cosas y son totalmente funcionales. Y nadie les pone la etiqueta porque lo callan y no dicen nada. ¿Cuánta gente que conoces toma cocaína? Puede ser puntualmente los fines de semana como puede ser a diario. Y hay gente con grandes adicciones. O que como es puntual, pues entonces no hay ningún problema, pero son consumidores de la sustancia. Entonces, muy importante, por favor, que todas esas personas que tengas a tu alrededor con ese juicio, primero no te enfrentes porque no merece la pena, sino simplemente desde toda la compasión admite que tú pues, usas la sustancia que uses o que has tomado la vida que has tomado mientras, insisto, que no sea una adicción dura en la que te está afectando a tu vida y esa dependencia te está llevando por un muy mal camino y te está llevando a perder todo lo que tienes, a perder a tu familia, a perder a tus amigos, porque solo ves eso. Y eso es una enfermedad. Entonces hay que recurrir a personas de verdad que te puedan ayudar, porque de verdad hay salida. Te puedo asegurar que hay salida.
De hecho, quiero recordar que hay un estudio maravilloso que se está haciendo en nuestro país, que es el estudio de un psicodélico llamado ibogaína para ayudar a la desintoxicación del tratamiento con metadona. Y está funcionando de la leche. Y tendré la oportunidad muy pronto de hablar con la directora de ese proyecto o con una persona muy vinculada con ese proyecto que nos lo va a explicar en detalle. Entonces, tenemos sustancias que nos pueden ayudar a salir de la adicción. ¿Cuántos estudios nos hicieron en los 60 sobre terminar la adicción al alcohol, el alcoholismo y el tabaquismo con el uso de psicodélicos? Ya puede ser psilocibina como LSD, se hizo. Tenemos también problemas graves de depresión también solucionados con otras sustancias. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro criterio y la ironía de nuestro sistema? ¿Seguimos dejando todo en el mismo saco? Todas esas sustancias que, imagínate, el opio ha sido clave en nuestra evolución como humanidad y como sociedad para superar enfermedades, dolores, heridas, etc. Para poder superar, incluso los anestésicos provienen de muchos del opio y de otras sustancias, obviamente, pero si no fuera por eso, nos tendrían que operar despiertos y sería terrible, ¿no? Se moriría mucha gente. Entonces, todos tienen un valor medicinal, muchos de ellos, otros no. Pero, por ejemplo, uno que no tiene valor medicinal es el alcohol, uno que no tiene valor medicinal es el tabaco, ¿bien? Y ahí están, y están legalizados, no tienen valor medicinal. En cambio, el cannabis se ha demostrado por activa y por pasiva, tanto estudios científicos desde los 60, que tiene valor medicinal y muchos psicodélicos también, y siguen estando listados y fiscalizados como sustancias ilegales. Entonces, ¿qué va a pasar en este mundo de doble rasero, donde hay una persona que te señala y te juzga por fumarte un porro, o que te señala y te juzga por irte y tomarte alguna vez una pastilla de éxtasis? La gente no debería, vamos, eso en un mundo ideal, la verdad, si nos ponemos a pensar, no deberíamos nunca juzgar a otros. Y yo soy la primera que he levantado el dedo y he juzgado a los demás diciendo que las personas con adicción a cierta sustancia eran personas débiles, cuando yo era incapaz de mirar dentro de mí y decir, mira, bonita, mucho opinar, pero tú eres la primera que eres una adicta del copón de la baraja. O sea, el mismo comportamiento. He llegado por esa adicción a pasar por encima de mí tantas veces, a perder mi dignidad por ello, que es terrible. Y eso me lo he causado yo sola. A mí nadie me ha puesto una pistola en la cabeza para tener ciertas relaciones con ciertas personas. Eso fue completamente mío. Y yo no tengo, o sea, y si tengo una adicción, tengo que tratar la base de ello. Y normalmente tiene que ver con el amor propio o con relaciones difíciles con nuestros padres, con nuestra familia, hogares desestructurados, etc. Entonces, eso hay que sanarlo. Una adicción siempre tiene una base. Cuando nosotros buscamos una sustancia, estamos huyendo, estamos buscando un alivio momentáneo de nuestra relación con la vida. Entonces, eso hay que tratarlo desde otra perspectiva. Y por supuesto, si desde aquí te sirve, por favor, no juzguemos a los demás. No juzguemos a los demás porque, honestamente, después de esto que te he contado y de toda la bibliografía y los estudios que se han hecho respecto a estas sustancias que están legalizadas frente a otras que no, al final nos damos cuenta de que gente que se daña abiertamente y otra gente que, por ejemplo, en mi caso, yo no digo que mi uso sea el mejor y que otras personas que abusan no esté correcto, pero la realidad es que si usas el cannabis bien, no tiene por qué generarte una adicción. Si usas los psicodélicos bien, no tienen que generarte, o sea, que en general no generan adicción, hay que decirlo, pero si lo usas todo en su correcto momento y su set and setting ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no? O sea, si un día te tomas un vino, ¿cuál es el problema? Otra cosa es que te tomes un vino o una botella de vino todos los días de Dios. Entonces, eso sí es un problema. O si yo me tomo todos los días, me estoy fumada desde por la mañana hasta por la noche, que también eso podría ser un problema, siempre y cuando afectara a mi vida y a mi funcionamiento y no pudiera trabajar y me sintiera súper agotada y lo único que quiero es quedarme tirada en mi casa. Me afectaría a mis relaciones sociales, me apartaría de gente, etcétera, etcétera. Cuando ya eso es un problema, si tú te das cuenta de que en tu vida diaria solo estás pensando en el momento de fumarte tu porrito o de meterte tu pastillita o de meterte tu rayita o de meterte tu pico, eso es una adicción. El resto es un consumo, es un uso. Y al final, lo que iba a decir antes que se me pasó, es que cada uno escoge su veneno.
Y tenemos que tener la suficiente responsabilidad y madurez como personas y como miembros de una sociedad de dejar a las personas que se arreglen su puta vida y que consuman lo que les dé la puta gana, mientras no se convierta en un problema. Entonces, lo que necesitamos es más educación y más entender y respetar a los demás. Eso es lo suyo, porque, como anecdotario, este fin de semana que estaba en Spanavis, me fui a una cafetería cercana de un centro comercial a tomarme algo. Yo no tomo café, así que me fui a tomar, no sé si fue un helado o no sé qué fue. Tenían sus helados y su cofre y sus cosas, y me fui a tomar algo. Y justamente cuando estaba en la cola para que me atendieran, había una pareja delante mía que estaba hablando con la dependienta. Y la dependienta, el chico le pregunta que por qué había tanta gente en el centro comercial, que veía mucho movimiento y demás. Y esta chica le dice, bueno, es que tenemos la feria de Spanavis cerca, que es la feria esta de cannabis. Y el tipo dice, ya me imagino. Pues con razón, los habrás tenido todos aquí. Porque bueno, es conocido que el cannabis da mucha hambre y te dan muchas ganas de comer cosas ricas. Entonces, claro, pues sí, estuvieron esta mañana aquí, bueno, es que vamos, he hecho el negocio, he hecho el agosto. Y los pues fíjate, esos que están fumados desde por la mañana hasta por la noche. Fíjate, y que vienen aquí, fíjate, no, y la dependiente decía, y claro, es que encima son los trabajadores de la feria o los trabajadores que están ahí dando de cara al público y están súper fumados y no sé qué, bla, bla, bla. Y yo estaba justo detrás con mi pulserita de acreditación y calladita, tranquilita, súper relajada, escuchando el discurso y claro, y dentro de mí diciendo, bueno, mi ego se puede sentir herido, pero la realidad es que yo soy una persona completamente funcional, yo no fumo durante todo el día y las personas que fuman si son funcionales me dan puto igual. O sea, que fumen lo que quieran y hagan lo que quieran, mientras no se les vaya cayendo la baba mientras está hablando con ellos, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasó? Que claro, cuando se les atendió, yo pasé al puesto que me tocaba ya para hacer mi pedido y la chica vio mi pulsera y la cara era un show. La cara era para verla, ¿sabes? Y yo le dije algo, no, le sonreí, le hice saber de alguna forma con mi gestualidad que me había dado cuenta y que era consciente de que ella se había metido con gente como yo cuando delante mía, ¿sabes? Porque es muy bonito, se ve, esto es ironía completamente, sarcasmo, que la gente nos pone a parir a nuestra espalda, como estos compañeros que bien decía de mi profesión, de mi profesión digo del marketing, que aprovechan en sus canales y en sus comunidades hablar mierda de uno, ¿bien? Entonces, como a mí me da puto igual, honestamente, y perdón que hable mal, me da igual porque yo soy consciente 100% de lo que hago y digamos que dentro de lo que cabe utilizo mi libertad para no meterme con nadie, yo intento no meterme con nadie, lo intento, a veces el juicio está ahí porque somos humanos, pero sobre todo en estos temas de adicciones, de drogas, de sustancias y de abuso de sustancias, yo ya es que punto en boca. Me da muchísima pena las personas que están en un estado extremo de adicción, pero la realidad es que todos somos adictos, que es la conclusión de este episodio que quería traerte hoy. Todos somos adictos, todos. Y si tú no lo eres, entonces estás caminito de ir al paraíso como un ser de la máxima bondad y la máxima virtud, ¿entiendes? Y la verdad es que como nuestro mecanismo cerebral estamos hechos biológicamente para el placer y tenemos estos mecanismos de recompensa en nuestro cerebro y todos estamos en el mismo saco, ahí sí que estamos en el mismo saco porque todos tenemos el mismo mecanismo de base, pues va a ser difícil, ¿eh? Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Así que si tienes a alguien cerca que te juzga o que de alguna forma te critica sin saber, porque la mayoría de personas no saben, o personas que están traumatizadas por ciertas experiencias, pero tú estás en una situación en la que sabes que controlas lo que estás haciendo y que es un uso esporádico y no un abuso, comparte esto. Háblales desde el conocimiento y desde la compasión. Y cuanto más te confrontes va a ser peor. Porque años y años y años de lavado de cerebro, de lavado mental, no los vas a quitar tú con una conversación. Y más si te pones, digamos, te alteras. Entonces, lo mejor es la calma, lo mejor es la paz y lo mejor es demostrar que un uso puntual, un buen uso, un control de riesgo, una forma de hacerlo y de comunicar la información y ser nosotros mismos factores de cambio y poder transmitir a nuestro entorno la mejor manera de hacer las cosas y ser nosotros mismos los que guiemos a otros en ese proceso,
con todo el cariño y con todo el respeto, intentando que siempre tengan la mejor experiencia. Es lo mejor que podemos hacer porque va a seguir pasando. Y hay personas, por desgracia, susceptibles por sus circunstancias, tanto culturales como sociales, de caer en estas adicciones y parece, honestamente, que el sistema nos quiere así. Entonces, desde aquí, un abrazo si te sientes completamente apartado porque tienes unos gustos o defiendes ciertas cosas. Tienes una familia aquí, te recuerdo que tienes una tribu en la que te puedes unir, que se llama la tribu de mujeres psicodélicas y está en Telegram y te dejo el enlace en la descripción. También nos puedes contar lo que quieras por email. Tenemos el email hola@mujerespsicodélicas.com y recuerda que estamos en Instagram y estamos en Twitter. Entonces nos puedes localizar por ahí, nos puedes seguir, que nos encantará que nos sigas. Puedes darle también a seguir a nuestro podcast, no nos escuches tampoco de manera puntual, síguenos, que todos los viernes sacamos un episodio. Y cuando tú me ves que hablo en plural, aunque estoy sola, es porque Mujeres Psicodélicas, ya sabéis que éramos Irene y yo. Irene ahora pues no participa con la frecuencia que debería para que fuera mujeres en plural. Pero bueno, aquí hay una mujer psicodélica y encantada de traerte toda esta información y estas opiniones y este discursito que espero que te ayude. Y ya sabes que escucha el disclaimer al final del episodio, porque ya sabes que nosotras, ni yo ni Irene, promovemos el consumo de sustancias y no hacemos apología del uso de sustancias. Solamente compartimos nuestras experiencias, nuestras opiniones y nuestras conversaciones sobre lo que nos apetece, que es este tema. Sabemos que puede ayudar a mucha gente, pero también que tiene un lado un poquito más oscuro y nosotros no nos dejamos nada en el tintero. Que sepas que no hay doble rasero aquí. Y nada más, te escucho, te veo, te siento la próxima semana. Con mucho amor, de verdad, mucho amor, mucha paz y mucho buen rollo. Te deseo que pases una feliz semana, maravilloso fin de semana si nos escuchas en viernes y nos escuchamos en la próxima edición, programa, sesión. Besos. ¡Chao! Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.